Buenas tardes. Bueno, parece que no va a haber quórum hoy, pero de todas maneras vamos a dar inicio al, a la resolución del taller. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno. Entonces vamos a arrancar con el primer ejercicio. Uno de los estudios de los investigadores de CLESES y colaboradores tiene como propósito averiguar los factores asociados con las discrepancias entre los niveles de carboxihemoglobina y el estado de tabaquismo autodeclarado. Una muestra de 3.000, ¿cuántos? 3.918 no fumadores autodeclarados presentó un nivel medio de carboxihemoglobina de 0.9 con una desviación estándar de 0.96. Se pretende saber si es posible concluir que la media de la población es menor que 1, sea alfa del 1%. Entonces se trata, a ver, primero hagamos una cosa acá, démosle a esto hasta, pero no me cuadro, no me cuadro lo que iba a hacer, segundito. Bueno, démoslo así. Entonces se trata de una prueba de hipótesis, ¿para qué? ¿Para proporción o para media? ¿Qué me dicen? Para la media, me dicen por allá, bueno. Entonces, si es para la media, la hipótesis nula sería que mu es ¿cuánto?
es mu 1.0. Y la hipótesis alterna sería que mu es ¿de cuánto, Estefanía o Daniela? Menor que 1. Entonces, que mu es menor que 1. Ahora necesitamos el valor crítico. Y el valor crítico, en este caso, estamos trabajando con promedios. Y si estamos trabajando con promedios, tenemos que verificar a qué caso corresponde. N es mayor o igual a 30. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Y la desviación de la población se conoce o no se conoce? No se conoce. No se conoce porque esa desviación es de la muestra. Pero de todas maneras, el valor crítico entonces sería en este caso z de 1 menos alfa, que sería la z para punto 99, porque 1 menos alfa, o sea, a 1 le restamos, a 100 le restamos 1, nos da punto 99, que al buscarlo en la tabla les dio ¿cuánto? 2,32. 2.32 en pruebas de hipótesis, ¿cierto? Por allá en intervalos de confianza hubiera sido 2.57, es 2.32. Y entonces tenemos que nuestra prueba de hipótesis es de cola izquierda o derecha. Izquierda. Cola izquierda, acá estaría menos 2.32. Esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. El nivel de significancia ya dijimos que era del 1%. La regla de decisión se rechaza. La hipótesis nula, sí. La z que yo calculo es menor que menos 2.32. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces, si esto es así, entonces nos vamos y calculamos nuestra z. Nos dicen z es igual a x menos mu sobre la desviación muestral, en este caso sobre la raíz cuadrada de n. Es decir, que esto es igual a x, que es 0.9, menos 1.0, que sería mu, sobre la desviación muestral, que es de 0.96, sobre la raíz cuadrada de 3.918. ¿Y eso cuánto les dio? Doctor, una pregunta. Sí, En el mu, ¿por qué se pondría 1,0 o no se pondría 0,01? no, porque ahí nos dicen que es uno, que la media es menor que 1, eso es lo que nos están preguntando. Porque esta no es proporción, sino la media es menor que 1.
Cuando es proporción, sí utilizamos los porcentajes. Cuando es la media, es el valor que nos dan ahí. Y aquí nos están diciendo que la media de la población es menor que 1. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Bueno, entonces esto dio 6, ¿qué? Menos, Doctor, una pregunta. ¿menos qué? Menos Mm, 6. digan. En este caso, como se trabajan con medias, también se trabaja con dos decimales. Sí, es que de todas maneras los decimales es para poder que la Z, recuerde que la Z la buscamos en una tabla que tiene 2 decimales. ¿Sí? La Z, nuestra tabla va a estar acá. 1.0 y acá arriba estaría 0.00, ¿cierto? Entonces yo cuando este resultado lo reviso acá, tengo que revisarlo con el segundo decimal, ¿cierto? Por eso a esto le tengo que calcular los 2 decimales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces nos da menos 6, ¿qué? Menos 6.52. Menos 6.52. Entonces, si vamos con este menos 6.52, se nos sale acá de la hoja por allá, menos 6.52, queda en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿cierto? Doctor, ¿me escucha? Sí, Es que yo tengo una pregunta, o sea, yo no sé a mí por qué, pues desde la anterior clase me dan como más decimales, por ejemplo, a mí me dio menos 6,54 y pues la he hecho varias veces y me sigue dando menos 6,54, pero no sé si sea un porque, error. porque seguramente lo hace por partes. Sí, yo Vea. lo hago por, no lo hago entero. Entonces, lo que hay que aprender es hacerlo. Entonces, vea, tiene que poner paréntesis, punto 9 menos 1.0, cierra paréntesis, ¿cierto? Todo eso lo divide por paréntesis, punto 96, ¿cierto? Dividido la raíz cuadrada de 3918, cierra paréntesis, ¿cierto? Y eso le da el valor. Ensaya así. Bueno, señor. Lógico que acá también hay que, la raíz le pide a usted 2 paréntesis, ¿cierto? Ah, sí, señor. Ensaye y verá, si lo hace todo completo, el resultado le da como debe ser. Pues yo espero que lo hagan. A todos les dio 6.52, los demás. Sí, señor. Sí, señor, ahora sí me dio tal como era, es que siempre me sucedía eso, pero como yo Lo lo que hacía pasa es por que hay que partes. tratar de hacer una sola operación. O sea, porque cuando usted hace un pedazo y luego hace este otro, usted termina botando algunos decimales acá y eso le afecta a esto. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, como ya tenemos nuestro 6,50 menos 6,52, ¿cayó en la zona de aceptación o zona de rechazo? De rechazo. Entonces, ¿cómo se responde a este ejercicio? Con lo que nos están preguntando. ¿Es posible concluir que la media de la población es menor que 1? ¿Qué me dicen? Sí. Entonces, con estos datos, ¿es posible concluir que la media de la población es menor que 1? Y la P sería menor de cuánto? ¿De cuánto? 0.005.
Y si yo le digo que es menor de 0.002, ¿qué? Cero, 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 dos. ¿Cuál es el valor más pequeño que tiene la tabla? El valor más pequeño que tiene la tabla es menos 3.49, ¿cierto? Revisen la tabla. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Aló? Sí, ¿Revisaron? señor. Ah, bueno, ya revisaron, ¿cierto? Bueno, entonces sería la P de menor a 0.0002. Es decir, que si antes se sabía que el nivel medio de carboxihemoglobina era de 1, que era lo que tenían seguramente antes, pues con este punto 9 nosotros lo que decimos es que el nivel medio de carboxihemoglobina es de punto 9 y colocamos P menor a 0.0002 en el estudio. O sea que esto no está afectado posiblemente por el azar. Eh, Fácil el ejercicio, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué hacemos aquí, cómo borramos todo esto. Ya imprimí, pero voy a hacer varias hojas para poder trabajar. Bueno, todo fácil ese de primero. Doctor, qué pena una pregunta. ¿Las hipótesis nulas siempre son iguales? Las hipótesis nulas siempre es con la igualdad, con lo que había antes, con lo que se sabía, y siempre es igual. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo que miramos es, cuando nos dicen menor de esto, nosotros como mínimo pensamos que eso llega a este valor, ¿cierto? Que como mínimo usted eh, saca 3 y que para que pierda tiene que sacar menos de 3, ¿cierto? Eso es lo que se busca ahí. Y las alternas siempre serían entonces con mayor o menor que, ¿cierto? Mayor o menor, sí, del Gracias, valor doctor. que tengamos ahí. Siempre la alterna es mayor o menor. Entonces, nos vamos al siguiente. En un artículo publicado en la revista American Journal of Public Health, o sea, el Journal de Salud Pública, Colcher y colaboradores al describir los resultados de una encuesta de salud pública aplicada a 119 convictos, o sea que la N es de 119 convictos, varones de 50 años y mayores residentes de las instalaciones de un centro de readaptación social del Estado. Se encontró que 21,6% de los encuestados dijeron tener antecedentes de enfermedades venéreas. Con base en estos hallazgos, es posible concluir que en la población muestreada, más del 15% tiene antecedentes de enfermedades venéreas. Sea alfa del 5%. Entonces, la hipótesis nula sería mu es igual a ¿cuánto? ¿Quién me dice?
Perdón, mío no, perdón, P. P es igual a ¿cuánto? Es porcentaje. P es igual a 0.15, me dicen. La hipótesis nula se hace con lo que nos preguntan también, con lo que se sabe o con lo que nos preguntan, pero con la igualdad. Entonces, hipótesis nula P igual a 0.15. Hipótesis alterna P es mayor a 0.15. Valor crítico. La z de 1 menos alfa, que sería la z de 0.95, que sería ¿cuánto? 0 a 1,64. 1.64 me dijeron por allá, ¿cierto? El dibujo quedaría así. Aquí estaría 1.64. Esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. En caso de que nos dé por encima de 1.64, se rechaza la hipótesis nula. Entonces quedamos que el nivel de significancia es del 5%. La regla de decisión dice, la regla de decisión. Entonces dice, se rechaza hipótesis nula si la z que yo calculo es mayor porque es con la derecha de 1.64. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos todos ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces se rechaza hipótesis nula si la z es mayor de 1.64. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calculamos nuestra z. Z es igual a P menos P sobre la raíz cuadrada de PQ sobre N, y esto es igual. La P de la muestra, ¿cuánto fue? La P de la muestra es de 0.216, ¿cierto? O sea, 21.6%. Menos 0.15 sobre la raíz cuadrada de 0.216 por 0.784, creo. 4 y 6, 10, 8 y 2, 10. ¿Sí? Sobre 119. ¿Es así? ¿O es que no lo han resuelto? Sí, sí es así. Bueno, y entonces nuestra z nos dio ¿cuánto? 1,75. 1.75. ¿Y 1.75 es mayor o menor que 1.64? Mayor. Mayor. Y dijimos que rechazamos la hipótesis nula si la z que calculamos es mayor de 1.64. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula que decimos nosotros es que es igual a 15%, ¿cierto? Y la alterna, que es con la que nos vamos a quedar, es que es mayor del 15%. Entonces,
La pregunta, porque uno concluye es con la pregunta. ¿Es posible concluir que en la población muestra más del 15% tiene antecedente de enfermedades venéreas? ¿Qué respondemos? Sí. Si es posible concluir que en esta población muestrada más del 15% tiene enfermedades venéreas, con una P de ¿cuánto? P menor, entonces buscamos menos 1,75. ¿Y cuánto nos da menos 1,75? Cero coma 9599. 0, 9599. no, porque buscamos el 1,75 por el lado negativo siempre. ¿Sí? 0,0401. 0,0401. Sería lo que le falta a esta Z para llegar a 1 cuando buscamos esta Z que le dio punto 9599 o algo así, ¿cierto? Por eso la buscamos por el negativo para no restar. Entonces, fácil esto, ya llevamos 2 ejercicios. ¿Sencillo? En una muestra de 1.500 residentes de un barrio de la ciudad, quienes participaron en un programa selectivo de salud pública, ...125 pruebas proporcionaron resultados positivos en cuanto a la anemia de células falciformes. ¿125 de cuántos? De 1.500. ¿Proporcionan estos datos la evidencia suficiente para indicar que la proporción de individuos con anemia de células falciformes en la población muestreada es mayor al 6%? Sea alfa del 5% o de 0,05. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la proporción en la muestra. 125 dividido 1.500, ¿cuánto nos da? 0,0833. Punto 0,833 para las 4 decimales, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta es una prueba de hipótesis para la proporción, ¿cierto? Y si es una prueba de hipótesis para proporción, entonces la hipótesis nula sería que P es ¿qué? Igual a 0,06. Igual a 0,06. Y la hipótesis alterna sería que P es A 0,06. mayor a 0,06. Como es una prueba de hipótesis para proporción, pues no tenemos que mirar casos, sino que decimos valor crítico
z de 1 menos alfa. Y z de 1 menos alfa es la z de punto 95. Y como eso no cambia, eso es 1.9, 1.64 es este, ¿cierto? 64. ¿Sí? 1.64. Y entonces, como es mayor, el 1.64 está para este lado. Esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? 1.64. La zona de aceptación de la hipótesis nula. Bueno, nos vamos a nivel de significancia. %. La regla de decisión: se rechaza la hipótesis nula si la z que yo calculo es mayor de 1.64. Entonces tengo que calcular mi z. Y z es igual a p menos p sobre la raíz cuadrada de pq sobre n. Y esta p inicial es ¿cuánto? La que encontramos en la muestra. 0.0833 fue que dijeron. Sí, señor. Sí, señor, 0.3. 0.833 menos la de la hipótesis que es el 6%, ¿cierto? 0.06 sobre la raíz cuadrada de 0.0833 por Q, que sería 0.9167, creo que es eso. Sobre, ¿cuántos son los residentes? 1500. Y Sí, esa señor. Z, entonces, ¿cuánto nos dio? 27. ¿Cuánto? No escuché. 3,27. 3.27. ¿Y 3.27 es mayor o menor que alfa? Cuando va, perdón, de z de 1 menos alfa, el valor crítico, Mayor. mayor que 1.64. Y si es mayor que 1.64, entonces lo que vamos a decir nosotros es que rechazar la hipótesis nula. Y entonces la hipótesis nula era que la proporción era del 6%. La de nosotros es que es mayor al 6%, ¿cierto? Entonces, estos datos proporcionan evidencia suficiente para indicar que la proporción de individuos con anemia de células falciforme en la población muestrada es mayor al 6%. Sí, estos datos proporcionan evidencia suficiente para concluir que la proporción de individuos con anemia de células falciforme en esa población es mayor al 6%. Y buscamos el valor de P, y nuestra P es menor de ¿cuánto? Buscamos menos 327. 0.0005. 0.005. O sea que la probabilidad de que nos estemos equivocando al tomar esta decisión es supremamente bajita, no alcanza ni al 1%. Sería el 0.05%. Y uno va a mirar por ese lado. Bueno. Nos vamos al siguiente ejercicio.
Un epidemiólogo en un país en desarrollo comparó una muestra de 90 personas adultas que padecían cierta enfermedad neurológica con una muestra de 100 personas de control comparables, pero que no padecen dicha enfermedad. Encontró que 69 de las primeras, o sea, las 69 de las 90 y 67 de estas 100 estaban empleadas en labores de subsistencia. Es posible que el epidemiólogo concluya a partir de estos datos, que las dos poblaciones representadas por las muestras difieren, o sea, que son diferentes. Esto porque he sacado un libro, pues nosotros tenemos que mirar hacia dónde difieren respecto a la proporción empleada en ocupaciones de subsistencia. Entonces, la población 1,69 sobre 90 nos da ¿cuánto? 0.77. Y la otra es 0,67. Entonces, es una prueba de hipótesis para una diferencia de proporciones. Hipótesis nula. La P1 es igual a la P2. O también pueden decir, entonces, ¿eso qué quiere decir? También pueden decir que P1 menos P2 es igual a 0. La hipótesis alterna es que P1, aquí en este caso es que mayor que la P2, es mayor que P2. O si lo hacen con esta de acá, P1 menos P2 sería mayor que 0. Entonces, valor crítico. La z de 1 menos alfa o la z para, ¿qué porcentaje nos dieron ahí? Alfa del 5%, o sea, de 0.95, y ya sabemos que es 1.64. Que nuestra gráfica queda de la siguiente manera. Aquí estaría 1.64, esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y esa aceptación de la hipótesis nula, entonces nos vamos nivel de significancia. Entonces, nivel de significancia nos dice que es el 5%, y la regla de decisión se rechaza, hipótesis nula, si la z que yo calculo es mayor de 1.64. Entonces, ¿qué queda? Pues resolver la z, calcular la z calculada.
¿vale? O sea, el estadístico, Z calculada es igual a la P1 menos la P2 menos P1 menos P2 sobre la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. No nos dio más acá. Bueno, entonces yo me devuelvo por acá atrás y hacemos aquí. No, pues quitemos todo esto. Entonces nuestra Z sería, a ver, Z es igual a P1 que es punto cero, ¿qué? 0,76 es. ¿Quién me recuerda los datos que no los tengo? Menos punto 67 creo que es. Sí, señor. Es 0,77. Aquí es punto 77 Sí. porque les dio cuánto. En ese caso que lo dejé con los 4 decimales, o sea, yo lo dejé como 0.7666, pues tomando Pero como si los lo 4. hacemos aquí podemos trabajar con 2 decimales, no tenemos problema. Ah, bueno, señor. Sí. Entonces, si lo aproxima es punto 77 y lo dejan con los 4, tienen que dejar, pues, trabajar todos con 4. La raíz cuadrada de, porque acá, si fueran iguales P1 menos P2 mayúscula, como son iguales, esto es 0, ¿cierto? Entonces, esto nos da sobre punto 77 por punto 23 sobre la primera son 90, creo que es. Sí, señor. Sobre 90 más punto 67 por punto 33 sobre 100. ¿Y eso cuánto les da? 1.55. 1.55. ¿Y ese 1.55 es mayor o menor que ese 1.64 que teníamos allá? Menor. O sea, cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, la pregunta ¿es posible que pueda concluir a partir de estos dos datos que hay alguna diferencia en la proporción empleada en ocupaciones de subsistencia? La respuesta es no, ¿cierto? No es posible concluir. ¿Y la P nos da P menor a cuánto? Buscamos menos 1,55. ¿Punto qué? 0.0606. 0.0606. Y entonces, esto quiere decir que esta P es mayor que alfa, por eso es que los datos no son significativos. O sea, los resultados de este estudio prácticamente no sirven para nada, por eso no nos pueden probar la hipótesis. ¿Listo? Bueno.
Doctor, qué pena una pregunta. ¿Por qué en el valor estadístico se coloca eh, que P1 menos P2 es igual a 0? Porque en la hipótesis nula, cuando dijimos que la hipótesis nula, dijimos que P1 es igual a P2. Y si estos dos son iguales, la resta da ¿cuánto? Ah, 0. Cero. Gracias. Bueno, pero recuerden que uno tiene ejercicios o puede tener un estudio donde a mí me digan que durante el gobierno anterior la proporción, o sea, que existía una diferencia sumamos en eso de las labores de subsistencia entre P1 y P2, que era del 7%, o sea, que era mayor 7% P1 que P2, entonces mi hipótesis nula tendría que ser P1 menos P2 es igual a 0.07, porque yo ya conocía una diferencia. Y ahí la hipótesis alterna es que P1 menos P2, si encontramos que es 10 en el estudio, pues es mayor que 0.07. Eso era lo que yo les colocaba como una X en el ejemplo de las pruebas de hipótesis. Pero como acá no conocemos la diferencia, cuando no la conocemos asumimos que son iguales. Pero si conocemos una diferencia previa entre las dos poblaciones y lo que vamos a ver es el impacto, supongamos, del nuevo gobierno con relación a eso, pues tenemos que colocar el valor que se conocía previamente. ¿Listo? Gracias, doctor. Cada que voy a borrar algo acá, apago el computador. No he podido acostumbrarme. ¿Estamos todos ahí? ¿Aló? ¿Seguimos todos ahí? Sí, doctor. Bueno, vamos al quinto, ¿cierto? Muchos años de experiencia en un examen de ingreso a la universidad en inglés arroja una calificación promedio de 64. Muchos años de experiencia. Con una desviación estándar de 8. Todos los estudiantes de cierta ciudad en la cual existen 64 han obtenido una calificación promedio de 68. Puede tenerse la certeza que los alumnos de esta ciudad son superiores en inglés. Una prueba de hipótesis, ¿para qué? ¿Para proporción o para media? Para media. Para la media. Y Doctor, entonces, una pregunta. sí, Por ejemplo, uno al inicio va leyendo y pues como también nos dice de la calificación al comienzo del promedio, ¿por qué no sería el 64 el promedio y el 68 mío? porque me dicen muchos años de experiencia, o sea, lo que se sabe de toda la vida es que es 64. O sea, lo de antes, lo que usted encontró en la literatura sobre la investigación que va a hacer, usted eso es
se tiene que quedar con ese dato hasta que no demuestre lo contrario. Y demuestra con lo contrario es con el nuevo resultado. Entonces, de toda la vida se dice que el promedio de inglés, el examen de ingreso a la universidad es de 64 con una desviación de 8. Pero nos fuimos a una ciudad donde esos estudiantes tienen 64 y entonces lo que queremos saber es si esos estudiantes son mejores que los demás, ¿cierto? ¿Listo? Sí, señor. Entonces es una prueba de hipótesis para proporción o para medias. Para medias. ¿Y a qué caso corresponde? Al primero o segundo, porque es mayor de 30 N. Entonces es primer caso porque n mayor o igual a 30 y conocemos la desviación de la población, ¿cierto? Porque esa que nos dan ahí es la de la población, porque el examen de la universidad ha tenido una calificación promedio de 64 con una desviación estándar de 8, o sea que no es de la muestra. Entonces, hipótesis nula. Mu es igual a 64, que es lo que siempre se ha sabido. La hipótesis alterna es que mu es mayor a 64 en ese grupo, ¿cierto? El valor crítico nos dicen alfa del 5%, entonces nuestro valor crítico va a ser z de 1 menos alfa, que es 1.64, que corresponde al alfa del 95, a 1 menos alfa, o sea, a la z para 0.95. Dibujamos nuestra prueba de hipótesis y aquí estaría 1.64. Esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. El nivel de significancia dijimos que es el 5% y la regla de decisión es: se rechaza la hipótesis nula si la z calculada es mayor de 1.64. Y entonces nuestra z sería 68, que es el promedio que sacaron, que sería X, los estudiantes de la población, menos mu, que es el promedio que normalmente tienen los estudiantes, pues, tradicionalmente han tenido los estudiantes en el área de inglés, sobre la desviación, que es la desviación que tenemos de la muestra, sobre la raíz cuadrada de n, y aquí vuelve a estar nuestro 64. Y esto nos da como resultado 4. 4. Y entonces, si miramos nuestra gráfica, aquí estaría 1.64 y el 4 está por acá, por este lado, ¿cierto? Esta es la zona de aceptación, o sea que está en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, con estos datos nos dicen, puede tenerse la certeza de que los estudiantes de esta ciudad son superiores en inglés. Sí se puede. Sí se puede, porque nos
da para rechazar la hipótesis nula de que sean iguales a los demás. Estos son superiores. ¿Y la P de esto sería cuánto? ¿De cuánto? Mucho ofertas. La P. ¿Cuánto le dio la P, Daniela? ¿Cuánto le dio la P, Juliana? Como no estaría menos Pero 4, 0,0002. 002. Eso, al no estar en la tabla, tengo que coger el último valor que corresponde a menos de 0,0002. Bueno, si ven que esto es sencillo, vamos al siguiente ejercicio. Una encuesta revela que los 100 autos particulares que constituyen una muestra aleatoria n de 100 se condujeron a un promedio de 12.500 kilómetros por año. Con una desviación estándar de 2.400 kilómetros. Con base en esta información, probar la hipótesis donde en promedio los autos particulares se condujeron 12.000 kilómetros durante un año. Hipótesis de que mu es igual a 12.000 o la hipótesis alterna que mu es mayor a 12.000. Utilizar el nivel de significancia del 5%. Entonces, esta es otra prueba de hipótesis para la media. N mayor de 100. No nos interesa si se desconoce o no la desviación, pero de todas maneras esta desviación es de la muestra. Tenemos las hipótesis y tenemos el valor crítico, que para 1 menos alfa con ese 5% es de 1,64. Y entonces la gráfica nos quedaría que acá estaría 1,64 porque es una hipótesis de cola derecha, que esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula, que el nivel de significancia es el 5%, que la regla de decisión es se rechaza hipótesis nula y Z calculada es mayor de 1,64. Entonces nos vamos a calcular las Z. Z es igual, Z es igual a X, que sería ¿cuánto? 1500. 12.500 menos mu, que sería 1000. 12.000 sobre la desviación, que es 2.400 sobre la raíz cuadrada de ¿cuántos autos? 100. ¿Cuánto nos da?
2.08. 2.08. 2.08 cae en la zona de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula. De rechazo. De la hipótesis nula, ¿cierto? Y entonces la pregunta que nos decían era, ¿dónde estaba? Con base en esta información, probar la hipótesis donde en promedio los autos particulares se condujeron 12.000 kilómetros durante un año frente a la alternativa de que el promedio sea superior. O sea, nosotros no podemos concluir que el promedio sea de 12.000. Estamos acá diciendo que ese promedio es ¿qué? Mayor de 12.000 e incluso es de 12.500. Con un alfa del 5% que comparamos con una P de ¿cuánto? Buscamos 0.0188. 0.0188. Sí, señor. O sea que acá nos quedamos con la alterna. Y la alterna es que se conducen más de 12.000, ¿cierto? Bueno, esto es muy fácil, muchachos. Esto es para 5. O sea, si este parcial no es el del 5, entonces, ¿qué van a esperar? Bueno, nos vamos al 7. A ver, 7, 7, 7. Dice ahí. Los salarios diarios en un sector de la industria están distribuidos normalmente con una media de 13.200. Media 13.200. Y una desviación estándar de 2.500. Si una empresa del sector que cuenta con 40 obreros paga en promedio 12.200 diarios, puede decirse que esta compañía paga salarios inferiores al nivel de significancia del 1%. Entonces, otra prueba de hipótesis para promedios. Con n mayor o igual a 30. Desviación poblacional conocida. Entonces, simplemente nos vamos caso número 1, ¿cierto? Valor crítico, la z de 1 menos alfa. Alfa es 1, entonces z del 99%, o sea, de 0.99. Z de 0.99 es 2, ¿qué? 2.32. 2.32. Y entonces, aquí hablaríamos de menos 2.32 porque es con la izquierda, ¿cierto? 2.32. Ah, pero no pusimos la hipótesis, qué vergüenza. Hipótesis nula, que el salario es igual, ¿cierto? Que mu es igual a 13.200. Hipótesis alterna que mu es menor a 13.200. Entonces, valor crítico z de 1 menos alfa, hacemos la gráfica menos 2.32. Con base en este menos 2.32, ¿sí? Vamos a trabajar frente al estadístico. Y entonces, nivel de significancia, 1%. La regla nos dice que se rechaza si la z es menor de menos 2.32 cuando la calcula. Y entonces, para calcularla, z es igual
a X, que es 12.200, menos 13.200, que es mu, sobre la desviación, que es 2.500, sobre la raíz cuadrada de n, que es 40. Eso nos da Menos 2.53. menos 2.53. O sea, menos 2.53 cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Zona de rechazo. Entonces, al caer acá en la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, es de que la hipótesis nula es que esa empresa paga lo que es, ¿cierto? La hipótesis alterna de nosotros es que paga menos, porque paga menos de los 13.200, tanto menos que paga 12.200. Entonces, que en promedio, nuestra conclusión es, ¿puede decirse que esta compañía paga salarios inferiores? Sí se puede decir al nivel de significancia del 1%. Y el valor de P es menor de ¿cuánto? Buscamos menos 2.53 en la tabla. 0.0057. 0.0057. Bueno. Vamos al último. Un investigador asegura que el gasto promedio semanal de las familias en una determinada región en alimentación es de 31.000 pesos. O sea que mu es igual a 31.000 pesos. Con base en los siguientes resultados para la variable gastos semanales, o sea, con base en estos resultados, una media de 30.600, una desviación estándar de 900 y una muestra de 100 familias, con un nivel de significancia del 5% de puede aceptar lo que dice el investigador. Entonces, es una prueba de hipótesis para mu, caso número 1 o número 2. Dos. Caso 2, porque la desviación es de la muestra. Hipótesis nula sería que mu es igual a ¿cuánto? Hipótesis nula 31.000. a 31.000. Y la hipótesis alterna, mu ¿qué? Menor de 31.000. Valor crítico. El valor crítico es 1.64. 1.64. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 1.64.
Bueno, si es menos 1,64, nuestro dibujo queda así. Aquí estaría menos 1,64 y esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Alguien está preguntando algo? Dígamelo de una vez por ahí que no escuché. Yo, doctor, es que quería saber, pues, cómo determinamos propiamente que la hipótesis alterna mu es menor que 31. Pues de pronto no me quedó muy claro. Están diciendo, un investigador asegura que el gasto promedio semanal de las familias de una determinada región en alimentación es de 31,000 pesos. Él asegura eso. ¿Sí? Se hace un estudio y están estos datos que encuentran que son 30,600. ¿Cómo comprobamos que es 31 o que es menos de 31, que es lo que mostró este estudio? Entonces, la hipótesis nula es con este valor que es 31. La hipótesis alterna sería con el valor que encuentra el estudio, que es que menor de 31, ¿cierto? Porque 30 Gracias, doctor. es menor de 31, listo. Entonces ya tenemos nuestro valor crítico. Luego tenemos el nivel de significancia, en este caso dijimos que era del 5%. La regla nos dice que de decisión que se rechaza la hipótesis nula si la z es que menor de menos 1,64. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es calcular el valor de z. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, z es igual a x, que sería 30,600, menos mu, que es 31,000, sobre la desviación, que es 900, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada de n, que es 100. Menos 4,44. Menos 4,44. ¿Eso qué quiere decir? Que este menos 4,44 está ¿en qué zona? ¿En la zona de qué? De rechazo. De rechazo de la hipótesis nula. O sea que podemos aceptar lo que dice el investigador. No. No se puede aceptar lo que dice el investigador, porque lo que encontramos nosotros es que ese valor es inferior a ese 31,000 con una P de ¿cuánto? 0,002. Menor a 0,0002. Bueno, y eso fue todo con el taller. Está como fácil el tema, ¿cierto? A este tema solo tienen que estar concentrados, de que cuando estén trabajando el tema, sepan si lo que están calculando es un intervalo de confianza o si lo que estamos haciendo es una prueba de hipótesis. Porque uno se va aprendiendo de memoria esos valores, pero si estoy en pruebas de hipótesis, el valor es para una cosa y para intervalos de confianza es otro, ¿cierto? Porque con el 90% de confianza
este sería el valor, o sea, utilizaríamos el 1.64. Pero en pruebas de hipótesis, el 1.64 no es para el 90 y no para el 95. Ahí es donde tenemos que estar concentrados de no hacer las cosas a la carrera, porque en uno es z de 1 menos alfa medios y en el otro es z de 1 menos alfa. Ahí esa es la parte que hay que estar como pendientes de lo que tenemos que hacer. Entonces ya después de haber visto esto, van a entrar, van a disfrutar de toque de queda estudiando para que el lunes saquen 5. ¿Cierto? Doctor, Díganme. es que yo tengo una pregunta, pero no es de ese taller, sino del pasado, pero ese día no se la alcancé a preguntar. Dígala. Es que es de la pregunta 9 del taller pasado. Bueno, ¿y cuál es la pregunta 9 del taller pasado? Es que lo que pasa es que pues ellos nos dan como 2 poblaciones, me parece, sí, 2 poblaciones, pero ambas son de 100 personas. Y entonces yo no sé por qué, pues la diferencia sería 0 y traté de hacer todo, pero ese intervalo da como muy raro, da hasta negativo. Entonces no sé si quedó malo o no se puede hacer. No, espera un momentico que fue que yo toqué la tecla que no era aquí otra vez como cosa rara y borré todo. O sea, borré, apagué y me fui a suspensión y resulta que yo necesito, he podido aprender a manejar este equipo. A ver, ¿cuál es su primer? Por acá que lo vean. Listo, ahora repítame porque no escuché todo porque me había ido. Leo el ejercicio, sí, Sí, ¿o no? lea el ejercicio. Bueno, dice, 2 grupos A y B de 100 personas cada uno tiene determinada. 2 grupos A y B de 100 personas cada uno tiene determinada enfermedad. Un suero es dado al grupo A, pero no al B. Por otra parte, los dos son tratados idénticamente. Sí. Si encontramos que en el grupo A 75 personas se recobran de la enfermedad y en el B 65, calcule el intervalo de confianza del 99% para la diferencia encontrada entre los 2 grupos. ¿Intervalo de confianza de cuánto? 99. Para la diferencia de los 2 grupos. ¿Listo? Fácil. O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta es la P1 y esta es la P2. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 proporciones. ¿Cuál es la diferencia que hay entre P1 y P2? O sea, tenemos 0.75 menos 0.65, o sea que nuestra diferencia es de 0.10, ¿cierto? P1 menos P2 es 0.10. A este 0.10 es que le vamos a calcular el intervalo de confianza. Y Ya. en el intervalo de confianza decimos que la probabilidad de que P1 menos P2, ¿cierto? ¿Sí? Menos el multiplicador de confianza por la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2 es menor que la diferencia de P, que a su vez es menor que P1 menos P2 más Z de 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2, eso es igual a 1 menos alfa. Pues la probabilidad de que 0.10 menos Z de 1 menos alfa medios, entonces 1 menos alfa medios nos dicen 99%, alfa igual al 1%, alfa medios igual al 0.05, 1 menos alfa medios nos da 0.995, ¿cierto? Y
la Z para punto 99.5, por ahí me han dicho era que era 2.57, creo. Revisen, que yo tengo muy mala memoria. Sí, doctor. 2.57. Entonces, punto 10 menos 2.57 que multiplica, ¿cierto? A la raíz cuadrada de la P1. ¿Cuánto era la P1? Punto 75 por punto 25 sobre 100 más punto 65 por punto 35 sobre 100, ¿cierto? Y para el otro lado, pues le vamos a sumar eso mismo. Resolvemos esto, que es el error de muestreo, se lo restamos a punto 10 y eso es. ¿Listo? Ahora sí. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces nos veremos, si Dios quiere, el lunes después de esta encerrada que nos van a pegar con el toque de queda, no nos van a dejar hacer ni deporte. Descansen o sea, que me va a quedar más tiempo aquí para cranearme bien ese parcial. Mentira, no, ya las tengo las preguntas, no tengo 250 preguntas para ustedes. No, doctor, es ¿Ah? anterior, por ejemplo, parcial, sí tuvo como muchas preguntas y un poquito de tiempo. Ah, 200, una pregunta por minuto, eso no necesita más. No, que les ha parecido muy poquito el tiempo, si les he dado un promedio de cuánto, para el pasado 4 minutos por pregunta. Mucho. Ustedes que nunca presentaron pruebas del ICFES, para que vean cuánto tiempo les daban. ¿Ah? Yo las presenté un poco de veces, por eso me pasaba. Ah, porque no alcanzaba, no le alcanzaba el tiempo. Yo no sé, doctor, pero después de muchos intentos por fin logré pasar. Ah, bueno, por eso, pues entonces ya tiene experiencia, eso va haciendo uno va cogiendo velocidad. La velocidad se coge en la medida que uno, o sea, entre más trate de resolver y pensar los ejercicios ahora, el día del parcial, lo que tiene que sentarse uno es a leerlo despacio, así como hacía yo ahí. Los salarios diarios en un sector de la industria están distribuidos normalmente con una media, entonces uno ponía media de 13.200, desviación de tanto y entender cuál es la de la población, cuál es la de la muestra. Después de que uno tiene los datos organizados, pues ya lo otro es muy fácil porque pues es buscar el valor crítico y compararlo con el otro. Porque allá en la casa usted no va a tener que, si quiere hace el dibujito y si no quiere pues no lo hace. Todo eso es solo para orientarse. Uno ya sabe que hace, que es por encima o por debajo del valor crítico, dependiendo si es hipótesis de cola izquierda o de cola derecha, que es lo que tiene que uno que definir. Bueno, que disfruten el encierro, que estudien mucho, muy juiciosos, soy yo. Gracias, doctor. Tengan feliz noche, feliz fin de semana, Gracias, feliz doctor. puente. Bueno.